La traducción ha sido crucial en la transmisión de textos religiosos, científicos, filosóficos y literarios, permitiendo el contacto entre civilizaciones que de otro modo no habrían interactuado. También ofrece una perspectiva sobre cómo las ideologías y las estructuras de poder y las influencias culturales han dado forma a las prácticas de la traducción a lo largo de la historia. Analizar la historia de la traducción ayuda a entender cómo se han enfrentado los traductores a los desafíos lingüísticos, culturales y contextuales, proporcionando herramientas valiosas para los estudios actuales de la traductología y ayudando a mejorar las prácticas contemporáneas. Algunos de los puntos más importantes de la traducción es la preservación y difusión del conocimiento, ya que sin la traducción, muchas obras fundamentales de la filosofía, la ciencia y la religión no habrían trascendido fronteras culturales y lingüísticas. Por ejemplo, los textos filosóficos griegos fueron traducidos al árabe durante la Edad Media, lo que permitió que estos conocimientos se preservaran y reintrodujeran a Europa más tarde. La evolución de las lenguas. Muchas lenguas modernas deben su evolución a la traducción de textos sagrados y literarios. La Biblia de Lutero, por ejemplo, no solo tuvo un impacto religioso, sino que también ayudó a unificar y estandarizar el idioma alemán. La traducción influye en la sintaxis, el vocabulario y la gramática de las lenguas receptoras. Intercambio cultural. A través de la traducción, las culturas han podido conocerse y enriquecerse mutuamente. La influencia de obras traducidas de una lengua a otra ha promovido movimientos literarios, ideológicos y científicos. Por ejemplo, la traducción al latín de los textos científicos árabes en la Edad Media fue fundamental para el Renacimiento europeo. El reflejo de ideologías y poder. Las traducciones también reflejan las ideologías y las relaciones de poder de su tiempo. Los traductores en muchas ocasiones han actuado bajo presiones políticas o religiosas que influyen en cómo se interpreta un texto. Estudiar cómo se ha traducido un texto a lo largo de los siglos ofrece una ventana a los contextos históricos y sociales de ese entonces. En cuanto al aspecto histórico, en la Edad Media la traducción estaba estrechamente vinculada con la religión, por lo que en este periodo destacó la traducción de la Vulgata o la Biblia en el siglo IV hecha por San Jerónimo. Esta traducción de la Biblia fue esencial porque el latín era una lengua del clero y la academia en Europa, lo que permitió que ésta fuera accesible a las élites intelectuales y religiosas. Aún así, estas traducciones bíblicas generaban mucha controversia, ya que la interpretación errónea podía llevar a herejías o disputas religiosas. O sea, los traductores que traducían textos religiosos podían meterse en muchos problemas si no lo hacían si se querían tomar la libertad más allá de lo que decía el texto, pues podían meterse en problemas. Dejando un poco de lado los textos religiosos, la Casa de la Sabiduría en Bagdad se había convertido en un centro de traducción donde los textos griegos clásicos fueron traducidos al árabe. Figuras como Hunayn y Shak desempeñaron un papel crucial en la preservación de obras de Aristóteles, Hipócrates y entre otros autores. Esto permitió que el conocimiento griego se integrara en la ciencia y la filosofía islámica. Pasando ahora con el Renacimiento, este trajo un interés renovado por los textos clásicos y los humanistas abogaron por una vuelta a los originales en griego y latín. Las traducciones se volvieron más precisas y académicas. Erasmo de Róterdam, por ejemplo, revisó el Nuevo Testamento, traducido al latín desde el griego, con la intención de eliminar errores que se habían acumulado a lo largo de los siglos de traducción. La traducción de la Biblia de Lutero de 1522 al alemán fue un acontecimiento fundamental, no solo para la historia de la traducción, sino para la historia europea en general. La decisión de este autor de traducir la Biblia a una lengua vernácula en lugar del latín tuvo profundas implicaciones teológicas y sociales. Una lengua vernácula es aquella que se origina en un solo territorio y no se importa a otro. Lutero creía que el acceso directo al texto bíblico por parte del pueblo llano era esencial para la reforma religiosa. Además, su traducción ayudó a estandarizar el alemán y a establecer la versión impresa de la Biblia como un pilar de la cultura germánica. Ahora pasando a los siglos XVII y XVIII, el periodo de Ilustración impulsó la traducción de textos filosóficos y científicos a varios idiomas europeos, como los de Newton, Descartes y Voltaire. La idea de la razón se internacionalizó a través de la traducción. Durante este periodo también surgieron la creación de diccionarios y gramáticas en varios idiomas, lo que ayudó a estandarizar las traducciones. En el siglo XIX destacó más la traducción del romanticismo,
Con la llegada de los traductores comenzaron a alejarse del concepto de traducción literal y buscaban captar el espíritu de los textos originales, dándole más originalidad y sentimiento. Friedrich fue una figura clave de este periodo. Es conocido por su ensayo de 1813 sobre los diferentes métodos para traducir. En este abogaba dos estrategias, la domesticación y el extrañamiento. La domesticación adapta el texto original a la cultura de destino, mientras que el extrañamiento mantiene los elementos ajenos para permitir que los lectores experimenten la alteridad de la lengua y la cultura de origen. Este enfoque fue significativo para la traducción de obras literarias, porque los traductores comenzaron a enfocarse más en las emociones, el tono y las intenciones del autor original, en lugar de buscar una fidelidad estrictamente literal. Autores como Shakespeare, Goethe y Dante fueron traducidos basados en esto, lo que permitió que sus obras influenciaran la literatura de otros países. Ahora, el siglo XX fue testigo de una profesionalización de la traducción y del nacimiento de la traductología como disciplina académica. Eugene Nida introdujo el concepto de equivalencia dinámica, que se centra en reproducir el efecto del texto original en los lectores de la lengua meta. Esto fue revolucionario en el contexto de la traducción bíblica. Ahora, en pleno siglo XXI, el auge de la globalización y la aparición de tecnologías como la traducción automática, por ejemplo apps como Google Translate, ha generado nuevos debates en torno a la precisión, la ética y el rol del traductor humano. Hoy en día, la traducción automática se utiliza para textos más funcionales, pero el trabajo del traductor humano sigue siendo indispensable para la traducción literaria, filosófica y científica. No podemos comparar traducciones que hace un humano a las que hace una herramienta como Google Translate, porque obviamente la esencia, los sentimientos que tratan de captarse en el texto original, pues no nos los puede brindar una máquina. Igualmente hay veces que las traducciones no son exactas o a veces no tienen sentido a lo que estamos buscando, pero eso no quita que sea una herramienta muy útil. Figuras de la traducción. Tenemos para mencionar a San Jerónimo, que fue patrón de los traductores. Su traducción de la Biblia al latín, la Vulgata, es uno de los trabajos más influyentes en la historia de la traducción religiosa. San Jerónimo, su traducción de la Biblia al latín, la Vulgata, fue un hito de la traducción religiosa y marcó una de las primeras reflexiones sistemáticas sobre el arte de la traducción. Es considerado como el patrón de los traductores. Mencionamos también a Martín Lutero, quien su traducción de la Biblia al alemán fue crucial para el desarrollo del protestantismo y la unificación de la lengua alemana. Lutero defendía además que los textos sagrados debían ser accesibles para todos. Friedrich Schleiermacher fue un influyente filósofo y traductor alemán, cuyos ensayos sobre la traducción sentaron las bases de las teorías modernas. Schleiermacher introdujo el concepto del extrañamiento, sugiriendo que las traducciones no deben ser completamente domesticadas para que los lectores experimenten la otredad del texto original. Se menciona también a Eugene Nida, teórico estadounidense que revolucionó la práctica y teoría de la traducción bíblica en su enfoque en la equivalencia dinámica, que busca mantener el impacto del mensaje original en la lengua meta. Algunas de las traducciones importantes serían la Vulgata, una traducción de San Jerónimo que fue la versión oficial de la Biblia utilizada por la Iglesia Católica durante más de 1000 años, la Biblia de Lutero, traducción al alemán que no solo fue central en la Reforma Protestante, sino también en la estandarización del idioma alemán. Las Mil y una Noches, la traducción de Antoniel Galland, en el siglo XVIII abrió la puerta a la fascinación europea por la literatura oriental, influyendo en la creación del orientalismo literario. El Quijote, traducido a múltiples idiomas, esta obra ha influido en la literatura mundial, siendo uno de los libros más traducidos después de la Biblia. Y las obras de Shakespeare, las traducciones de sus obras del alemán, francés y otros idiomas han tenido un impacto profundo en la literatura europea. Cabe mencionar también que durante el Renacimiento surgió un interés renovado por los textos clásicos y los humanistas abogaron por la vuelta a los originales en griego y latín. Las traducciones se volvieron más precisas y académicas. Erasmo de Róterdam, por ejemplo, revisó el Nuevo Testamento traducido al latín desde el griego con intención de eliminar errores que se habían acumulado a lo largo de siglos de traducción. Un dato a resaltar es que la traducción de la Biblia de Lutero de 1522 al alemán fue un acontecimiento fundamental, no solo en la historia de la traducción, sino también en la historia europea en general,
pues la decisión de Martín Lutero de traducir la Biblia a una lengua vernácula en lugar del latín tuvo profundas implicaciones teológicas y sociales. Lutero creía que el acceso directo al texto bíblico por parte del pueblo ya no era esencial para la reforma religiosa. Además, su traducción ayudó a estandarizar el alemán y a establecer la versión impresa de la Biblia como un pilar de la cultura germánica. En el siglo XIX, Friedrich Schleiermacher, una figura clave de este periodo, es conocido por su ensayo de 1813 sobre los diferentes métodos de traducción. Schleiermacher abogaba por dos estrategias: domesticación y extrañamiento. La domesticación adapta el texto original a la cultura de destino, mientras que el extrañamiento mantiene los elementos ajenos para permitir que los lectores experimenten la alteridad de la lengua y la cultura de origen. Autores como Shakespeare, Goethe y Dante fueron traducidos en este espíritu, lo que permitió que sus obras influenciaran la literatura de otros países. Eugene Nida introdujo el concepto de la equivalencia dinámica, que se centra en reproducir el efecto del texto original en los lectores de lengua meta, lo cual fue revolucionario en el contexto de la traducción bíblica. Hoy en día la traducción automática se utiliza para textos más funcionales, pero el trabajo del traductor humano sigue siendo indispensable para la traducción literaria, filosófica y científica. Como conclusión, tenemos que este recorrido por la historia de la traducción destaca cómo ha sido un instrumento clave en el desarrollo del pensamiento, la cultura y la lengua a un nivel global. La traducción ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en la construcción de puentes entre culturas, lenguas y conocimientos a lo largo de la historia. Desde los tiempos medievales, cuando se tradujeron textos religiosos y filosóficos, hasta la era contemporánea, en la que la globalización y las tecnologías han revolucionado las prácticas de la traducción, esta actividad ha permitido la difusión del saber, la expansión de las religiones y el intercambio cultural. La evolución de las teorías de la traducción, con figuras clave como San Jerónimo, Lutero, Schleiermacher y Nida, refleja la complejidad de transmitir no solo las palabras de un texto, sino su esencia y también su impacto. El estudio de la historia de la traducción es crucial para entender cómo las sociedades han interactuado, cómo los idiomas han evolucionado y cómo las ideologías y contextos históricos han influido en la práctica de la traducción. La historia de la traducción, en definitiva, es la historia del encuentro entre civilizaciones.